actividades económicas. Y sobre el Producto Interno Bruto es que se calculan los indicadores de país, la mayoría de indicadores de país. Por ejemplo, hasta dónde nos podemos endeudar, hasta dónde podemos tener desfinanciado un presupuesto. Entonces, eso es a lo que se le llama macroeconomía, que al final son 3, 4 indicadores que le dan a uno luz verde, luz amarilla y ojalá no luz roja. Todavía Guatemala no tiene ninguna luz roja. Así que, y son esos números los que descuidaron todos estos países que estamos oyendo de la famosa burbuja y que se vienen pero como plátano. Por ejemplo, Irlanda era considerada un modelo económico hace tan solo 10, 11 meses. Sí. Y ahora se desplomó. ¿Por qué? Porque no cuidó sus números macroeconómicos. Entonces, y hemos querido hablar de la economía en estos días porque no es un tema que el presidente Colom lo socialice mucho, porque no yo me voy más por lo social y por la energía eléctrica y las carreteras y todo, pero la parte macroeconómica es, tú estás consciente que desde que empezamos el gobierno ha sido mi gran preocupación, porque la macroeconomía, a pesar de la crisis financiera del año pasado, a pesar del volcán y las 4 tormentas, a pesar de la crisis de alimentos del 2008 y de la crisis del petróleo del 2008, Guatemala ha mantenido números realmente estables y dentro de la región muy probablemente es el país con mayor estabilidad macroeconómica que se tiene. Es la economía más grande de Centroamérica, obviamente no es tan grande como la mexicana, pero en la región somos la economía más grande y más sólida. Tenemos unos niveles de solidez bastante importantes. Pero ya te estoy quitando el discurso, creo ya la próxima día no te voy a invitar. Estoy bromeando. No. Es correcto, señor presidente. Afortunadamente, Guatemala goza de, estimamos nosotros, sobre la base de los números, objetivamente hablando, gozamos de estabilidad económica. Realmente, como guatemaltecos nos debemos de sentir afortunados, y esta estabilidad económica no deviene así del aire o por casualidad. Esta estabilidad macroeconómica se da derivado de que se ha administrado, se ha gestionado, hay esfuerzos del sector público, hay esfuerzos del sector privado, y por lo consiguiente eso nos da como resultado tener esta estabilidad macroeconómica. Definitivamente, para tener estabilidad macroeconómica es necesario 2 aspectos fundamentales. Uno de ellos es la estabilidad de precios y la otra es la estabilidad del sistema financiero. Como usted bien decía, hay países que descuidaron este segundo aspecto, como el caso de Irlanda, como el mismo caso de Estados Unidos y otros países europeos, en el que sus sistemas financieros están teniendo algunos problemas, y eso están incidiendo significativamente en la estabilidad macroeconómica de sus países, porque el rescate de los bancos, por ejemplo en Estados Unidos o en Irlanda, ha hecho que el Estado les invierta recursos, incrementando así su déficit fiscal a niveles exorbitantes. En el caso de Irlanda, el déficit fiscal sobrepasa un 30% por tratar de salvar su sistema financiero, en virtud que no aplicaron políticas de supervisión drásticas en su momento, como bien lo hicimos nosotros cuando arrancamos en el año 2008, en el que se implementó una política de supervisión financiera seria, consistente, que ha conllevado a que hoy día gocemos de una sólida situación del sistema bancario, del sistema financiero, que esté presto a financiar al aparato productivo. En ese sentido, señor presidente, la estabilidad macroeconómica, como indicábamos, se gestiona y deviene de la administración de la política monetaria, cambiaria, crediticia, de la política fiscal, de la política comercial y de la política de competitividad, todas integrantes de la política económica. Presidente. Y otro indicador, porque este tal vez lo ven más cerca nuestros oyentes, las remesas familiares. Pues. La crisis del 2008-2009 afectó muy severamente las remesas familiares. Si Dios quiere, este año terminamos recuperando el nivel de remesas que vienen del exterior a familias de Guatemala
a los niveles del 2008. En el 2009 habían caído tremendamente por la crisis. Pero ese es un indicador importante. Quiere decir que nuestros hermanos y hermanas que están afuera han recuperado o han empezado a recuperar sus trabajos, y Dios quiera que estén un poquito mejor que el año pasado, que sí les debe haber golpeado muy duro la crisis, particularmente en Estados Unidos. Claro. Buenos días, presidentes, ¿verdad? Aquí es el asunto así. En términos reales, y como decía usted, presidente Barquín, hay que hablar objetivamente, y para eso están los números y para eso están los indicadores. Sin embargo, eso se contrasta de alguna forma con la percepción, y que la percepción es lo que yo siento en mi casa, en mi bolsa, en mi billetera, y en si me alcanza o no me alcanza la plata, porque tradicionalmente siempre hemos dicho Guatemala tiene, y no solo esta administración, sino siempre se ha dicho Guatemala tiene buenos números macroeconómicos, una sana macroeconomía, etcétera, pero ese es un hecho que no puede haber una buena microeconomía sin una buena macroeconomía, pero es un hecho que ha habido una buena macroeconomía sin que necesariamente haya una mejora sustancial de la microeconomía, sino como que se ha ido sosteniendo. Sin embargo, y como lo decía ahora estos números que usted señalaba, presidente, las oportunidades que tiene el país recuperándose, no comparándose solo con el 2009, porque es un mal año de comparación, porque fue uno de los peores años, sino comparados con el 2008, que fue el primer año de esta administración, y que el sábado recordábamos cómo el 14 se toma posesión y el 15 se empieza a anunciar la crisis económica mundial. Entonces todo tiene que ser visto con esa lógica. ¿Qué grandes oportunidades puede tener el país si estamos empezando a recuperarnos? Si ya las remesas, las exportaciones, los números, esos macros están ya superando a los del 2008, ¿cómo podemos hacerle para que la economía realmente se traslade también al sentir de la gente? Y sobre todo, contrastándolo con el tema de las percepciones, porque aquí siempre es muy fácil decir y publicar, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Que bajaron las inversiones, que bajó el empleo, que bajan las opciones de crédito de la gente, etcétera, que no es cierto, ¿verdad? Sino que ahí están los números que comprueban esto. ¿Cómo hacerle sentir a la gente esto? Mira, yo quisiera poner un ejemplo con lo que hablábamos en la introducción. Los invernaderos de Toto. Si Carmina, creo que se llamaba la señora que visitó el invernadero. La señora tenía muy pocos ingresos por su trabajo personal. Ahora tiene agua potable, tiene molino manual o nixtamal en su comunidad, etcétera. Tiene tiempo, y ella montó su invernadero. Ella va a tener 22,000 quetzales más de ingreso anual, la familia. Esos 22,000 se suma a lo que el esposo hace en maíz o en su tienda o en su comercio, pero ese invernadero no hubiera sido posible si el fondo de inversiones, fondo de inversiones para el desarrollo agrícola, FIDA, no le hubiera dado un préstamo a Guatemala. Porque el FIDA pudo dar el préstamo a Guatemala, porque tenemos buenas reservas, porque tenemos buenos indicadores macroeconómicos. Entonces el gobierno no, pudo tener el Estado de Guatemala pudo tener esos recursos, se los pudo asignar a doña Carmina, y ella va a tener un mejor ingreso. Entonces, ahora, trasladar la macroeconomía a la microeconomía es un proceso muy largo que 4 años no alcanza. Claro. Porque no es el problema que la macroeconomía no da de comer, sí da de comer. El problema es el sistema de cómo llevar esa macroeconomía. Por ejemplo, esos 5,000 millones de quetzales en el sistema bancario disponibles, o los casi 1.500, casi 12,000 millones de quetzales en líneas de crédito. Si lográramos que el sistema naturalmente entrara a un sistema que no fuera tanto macrocrédito, sino que fuera más, empezar a derramar un poco más, como está haciendo Banrural, por ejemplo, ya lo están haciendo los bancos también, que por cierto, mejor no menciono, Banrural tiene acciones del Estado y puedo hablar el nombre de él, pero los demás no. Pero si se empieza a decantar, no descuidando los grandes préstamos, que ahí hay plata suficiente, sino que una porción de eso se va a la pequeña, mediana y microeconomía. En la India, en Bolivia, en Bangladesh, se ha demostrado que los préstamos de menos de $100 inician el crecimiento económico de las familias en extrema pobreza.
y tienen un nivel del 99.98% de pago. O sea, es la cartera